Noticias de última hora, preste mucha atención. La fiscal general Diana Salazar denuncia que los mismos que mataron a Fernando Villavicencio quieren atentar contra ella. Este 3 de enero se convocó a una audiencia para vincular a 8 personas más en el caso Metástasis. La fiscal general Diana Salazar denunció que el mismo grupo que asesinó al exlegislador y excandidato presidencial Fernando Villavicencio ha sido contratado para atentar en su contra. Así lo afirmó en la exposición que hizo este 3 de enero durante la audiencia de vinculación de 8 personas más en el caso Metástasis, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. Villavicencio fue asesinado el pasado 9 de agosto, 11 días antes de la primera vuelta electoral, cuando salía de un mitin político en un colegio del norte de la capital. Para febrero próximo está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 6 personas señaladas como los autores materiales del crimen, aunque la Fiscalía continúa con la investigación de los autores intelectuales. Durante la audiencia de vinculación y para terminar el relato de la relación de los hechos en este caso, Salazar recordó que este grupo delictivo tenía toda una estructura criminal con roles establecidos y sobre todo con recursos económicos provenientes del narcotráfico, recursos bélicos, profesionales con red de influencias, a más de contar con un aparataje comunicacional y político. Ya se van a ver más adelante los operadores políticos desde la Asamblea Nacional, quienes se encargaban de articular las mayorías para tratar de neutralizar a sus contendores políticos. Me refiero en la actualidad a quien está en el uso de la palabra, Diana Salazar. Es que así funciona la delincuencia, indicaba la líder de la Fiscalía. Muestra de ello, decía la fiscal, es la réplica de la estrategia comunicacional usada con anterioridad por alias Marido, Ravioli, Daddy Yankee, Po y Pili, Xavier J., para manipular y amedrentar a la opinión pública respecto de las acusaciones denunciadas por el ahora fallecido exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, luego de la famosa foto de los tetones. Según Diana Salazar, en los pocos días que tiene abierto el caso Metástasis se ha evidenciado ya una campaña para deslegitimar el caso de corrupción más importante del Ecuador. Esta campaña, anotó, incluiría demandas en Estados Unidos contra Diana Salazar, amenazas judiciales de abogados y un sinnúmero de alertas que tratan de atentar en contra de la seguridad de la fiscal general, de sus familiares y del equipo que está interviniendo en esta investigación. Sí, señor juez, hemos recibido alertas de cómo están adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. Esto va a quedar en actas de esta audiencia. Es momento de decirle a todo el Ecuador que la justicia no estará de rodillas, impasible, inmutada, ni derrotada ante sus agresores. Mientras que los funcionarios que no hemos cedido a la delincuencia organizada en la Fiscalía, y por supuesto en la Corte Nacional, en la Judicatura y en la Policía, actuemos bajo los principios que rigen nuestra vida en sociedad. No nos van a callar, aclaró. Que a esta hora se desarrolla la audiencia de vinculación de 8 personas más en el caso Metástasis. Entre ellos están Javier Jordán y Daniel Salcedo. También un juez, un fiscal y un policía. Continúa la audiencia de vinculación de 8 personas más en el denominado caso Metástasis. Estas personas no pudieron ser capturadas durante los megaoperativos que se llevaron a cabo entre el 13 y 14 de diciembre. La fiscal general inició justamente esta diligencia mencionando que hay atentados que se estarían preparando en su contra. Incluso señaló que el grupo criminal que fue contratado para asesinar a Fernando Villavicencio ha sido contratado también para acallar su voz. Durante la diligencia que inició a las 11 de la mañana explicó la participación que estas 8 personas habrían tenido en esta red delictiva. Inició con Javier Jordán. Para mencionarles además, Javier Jordán no se presentó en esta diligencia, tampoco su defensa técnica, es así que se le otorgó un defensor público. En el caso de Javier Jordán, la fiscal Diana Salazar señaló que él ponía a disposición sus recursos económicos para cumplir con los planes de Leandro Norero. Además que planificaba la ejecución de fraudes procesales y la instigación para cometer delitos en contra de funcionarios y de periodistas. Mencionó también que en sus manos estuvo planificar la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. En lo que respecta a Daniel Salcedo, la fiscal Diana Salazar señaló que él estaba a cargo de buscar mecanismos para obtener la libertad de Leandro Norero, pues se jactaba de ya haber conseguido la libertad de otros 11 procesados en otros casos. Y él también estaba encargado de lavar el dinero. Otro de los vinculados es el abogado del narcotraficante Leandro Norero, se trata de Cristian Romero, a quien se dijo él era un planificador y gestor de delitos, pues él no ejercía la defensa técnica, sino que realizaba fraudes procesales.
Dentro de estos vinculados también se encuentra el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Manabí, además un fiscal de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y un cabo segundo de la Policía Nacional, así como también personas que actuaban como operadores y brazos armados del narcotraficante Leandro Norero. Nosotros conversamos con el abogado de Daniel Salcedo y también del abogado Cristian Romero, quien señaló que sus defendidos se encuentran en el país y que van a colaborar con la justicia. Escuchemos. Ellos están en el país. Las declaraciones del día de ayer, barato, mínimo, duraron 30 minutos, tiempo más que suficiente para rastrear los IP de origen de a donde ellos estaban conectados. Con esta vinculación, la Fiscalía extiende de 90 a 120 días la instrucción fiscal, plazo en el que podrá aprobar aún con mayor contundencia toda esta trama delictiva. En más noticias. En el caso Metástasis, Fiscalía asegura que al menos 4 de los 8 vinculados son parte de la cúpula de la organización criminal. Con la vinculación de 8 personas, el proceso penal por el delito de delincuencia organizada tendrá una etapa de instrucción fiscal de 120 días. En calidad de autores del delito de delincuencia organizada es como vinculó la fiscal general, Diana Salazar, al caso por delincuencia organizada denominado Metástasis a Xavier J., Christian R., Daniel S., Gilmar C., Carlos Z., Víctor Hugo A., Fernando G. y Jairo V. A excepción de Xavier J., los restantes 7 eran parte de la lista de personas que debían ser detenidas el 13 de diciembre pasado, pero debido a la filtración de información ellos escaparon de la acción policial. Ya instalada la audiencia, Christian R., a quien se lo ubica con el alias de Global Pax y sería el abogado del narcotraficante Leandro Norero, se opuso a la diligencia asegurando que llegaba a la formulación de cargos sin conocer elementos importantes y sin tener las herramientas necesarias para defenderse. Indicó que había presentado a la Fiscalía 22 escritos en los que solicitó 74 diligencias y que la respuesta que recibió es que no se le daba paso pues no era sujeto procesal. El juez a cargo del procesamiento penal, Felipe Córdoba, de la Corte Nacional de Justicia, rechazó el pedido, explicándole al abogado y procesado que ese no era el momento oportuno para tratar la situación expuesta. Para nadie es desconocido que el Ecuador es un país frágil institucionalmente, característica que ha permitido que el Estado sea utilizado por grupos criminales organizados, sobre todo en el ámbito de la justicia, que, hasta ahora, su uso a merced de la impunidad no ha sido más que meras murmuraciones en el día a día de nuestra sociedad. Hasta hoy, que estas suposiciones han aterrizado en una radiografía íntegra de la profunda descomposición que atraviesa nuestra justicia y cómo ésta ha sido vejada, sin discriminación, por parte de todos los niveles de la institucionalidad judicial, jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, abogados en libre ejercicio, guías penitenciarios y un largo etcétera, refería Salazar. Para la Fiscalía, este caso revela cómo el sistema judicial está gangrenado de tal manera que es imposible regenerarlo si no hay una depuración profunda de todas las estructuras corrompidas, si no luchamos contra la impunidad. Salazar recordó que este caso nace a raíz del asesinato de Leandro Norero, el 3 de octubre de 2022, en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en Latacunga, y dentro de las investigaciones emprendidas por ese asesinato se obtuvieron varias evidencias, entre ellas al menos 15 celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar la justicia. A decir de Salazar, base de este caso de gran magnitud es la información que se desprendió de la explotación de los referidos celulares, que dan cuenta de que desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi esta empresa criminal se gestó desde el 25 de mayo de 2022, fecha en que Norero, sus hermanos Israel y Joana, y su esposa, Lina Romero, fueron detenidos tras un operativo a consecuencia de una investigación y posterior procesamiento por el delito de lavado cuyo origen es el narcotráfico. A partir de este suceso, la seguridad dentro de la cárcel, la libertad y la impunidad se convierten en los beneficios centrales a conseguir por parte de Leandro Norero y toda su estructura. Metas que, por obvias razones, eran imposibles conseguir al estar privado de la libertad, sin la integración de un grupo estructurado que consiste en estos pisos, uniendo para ello dos armas letales para toda institución democrática, la corrupción judicial y la delincuencia organizada, anotó la fiscal general. Según Diana Salazar, a la cúpula criminal de esta organización, en la que ya inicialmente ubicó a los abogados en libre ejercicio LIBA, alias Estimado o Larry, y Alexander, alias Novita o Novi, quienes de momento ya son procesados, sumó a Gilmar, alias Yankee, al abogado Christian, alias Global Pax, a Daniel, alias DS o El Bellito,
y Xavier J., alias Pili, Ravioli, Daddy Yankee o marido, a quien la fiscalía señaló como jefe, líder de la organización criminal. Cada uno de ellos, refirió la fiscal, actuó en la organización con intervenciones principales dentro del propósito de cometer varios delitos para conseguir los beneficios de seguridad en la cárcel, libertad e impunidad de Leandro Norero y sus familiares. De Carlos se dijo que fue presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí y contacto de la organización para concertar fallos judiciales a favor de cercanos a Norero. El exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas Víctor Hugo, el cabo primero de la policía Fernando, y el ciudadano Jairo V., quien habría dado el dinero que se entregaba a modo de coimas por los favores conseguidos para Leandro Norero, su familia y cercanos. La fiscal Diana Salazar por el momento da a conocer los elementos de convicción que mantiene para asegurar que los vinculados son parte de la organización criminal que está siendo investigada. Entre los elementos presentados estuvieron chats que habrían sido encontrados en los teléfonos de Norero que revelarían la influencia que tenía la organización narcocriminal en la Asamblea Nacional, en donde se decía tener los votos suficientes para atacar a personajes políticos que le eran incómodos no solo a Norero, sino a Xavier J. Entre los hechos tratados en los chats entre Norero y Xavier J. está el relacionado al habeas corpus entregado al líder del correísmo y ex vicepresidente Jorge Glass. Se habla de haber pagado un audio de un funcionario del gobierno de Guillermo Lasso para bajar el escándalo producido sobre ese tema. También se presentaron chats en los que la organización criminal y cercanos de Norero buscaban la presidencia de la República, atentar contra la vida de Diana Salazar, así como a periodistas como Fernando Villavicencio, Sara Ortiz y Cristian Zurita y contra el expresidente de la Asamblea César Litardo. Salazar aseguró que ha tenido información de que se habría contratado al mismo grupo que atentó y asesinó al estilo sicariato al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, e incluso mantendría datos de que se habrían comprado las mismas municiones para atentar contra la fiscal general, su familia y su grupo de trabajo. Al final de esta parte, la fiscal Salazar dará a conocer las medidas cautelares que solicitará para cada uno de los procesados. Luego intervendrán los abogados de los 8 sospechosos y, finalmente, el juez decidirá qué medidas cautelares personales y reales otorga a cada uno de los 8 vinculados. En más noticias. Informativa revisando el contenido de las preguntas que el Ejecutivo envió. Vamos a iniciar por la pregunta número 1 para que usted en casa también conozca. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo de la pregunta 1? Veamos ahora qué dice la pregunta número 2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Pregunta número 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 3? La número 4 dice: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4? La pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Veamos ahora qué se plantea en la pregunta número 6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6? La propuesta del Ejecutivo para preguntar a los ecuatorianos en la pregunta número 7 dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto de material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 7? La pregunta número 8 de las 11 que ha remitido el presidente ya a la Corte Constitucional dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme el anexo de la pregunta 8? Revisamos en este momento la pregunta número 9.
realizada justamente por el Ejecutivo. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular o propietario de los bienes de origen ilícito o injustificados, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta 9? El texto de la penúltima pregunta, es decir, la número 10, dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme al anexo de la pregunta 10? Y vamos a revisar en este momento la pregunta 11. 11 de 11, es decir, la última. Aquí la tiene. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? Y esta mañana, desde el Cantón Arenillas, provincia de El Oro, el presidente Daniel Noboa destacó las preguntas de la consulta popular que se enfocan en seguridad y en el endurecimiento de penas. Escuchamos lo que dijo. Son preguntas basadas en seguridad, basadas en eficiencia de la función judicial, para que la gente que comete un delito no se lo suelte, para que la gente que actúa mal no tenga impunidad y que los que hacen las cosas bien sí sean premiados y sí sean protegidos. ¿Qué se busca con las preguntas? Que haya seguridad, que haya empleo, que haya justicia, que no haya más vacunas y que la gente pueda vivir en paz, que la gente pueda trabajar en paz, que la gente pueda estudiar en paz y no andar glorificando a la delincuencia, sino que estén bien castigados y la gente que hace el bien, la gente que estudia, la gente que trabaja, la gente que cumple, ellos sean protegidos, que ustedes sean protegidos.